Esta clase de hermenéutica, Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor, los hermanos que están, los hermanos allá en las redes que también se están compartiendo. Dios les bendiga. Hacemos una oración, damos comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar junto a nuestros hermanos en este lugar, compartiendo, Señor amado, y aprendiendo de tu palabra, Padre, pidiéndote que tú seas quien nos guíe, quien nos ilumine, y sigamos cada día aprendiendo más de ti, Padre. Ayuda a los hermanos que están en esta tarde, los hermanos allí en las redes. Bendiga la vida de cada uno de ellos. Señor, en esta hora, da tú la sabiduría y el entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Reciban su asiento los hermanos que están aquí en esta tarde. Bueno, me han preguntado cuántas figuras son muchas. Faltan todavía como 7 páginas de figuras retóricas. Y cuando lleguemos a los símbolos, se va a cansar de los símbolos. Porque falta todavía 2 o 3 páginas enteras de los símbolos. Eso cuando entremos en el hebraísmo total. Así que todavía falta. Son figuras que ayudan al lenguaje, a la interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Cuando prestamos un poquito de atención, vamos a ver que esas figuras aparecen en la Biblia. Damos algunos ejemplos. Hay ejemplos en la Biblia de estas figuras que estamos viendo. Así que Dios les bendiga. Vamos a ver hoy antítesis. ¿Alguno sabe qué significa? ¿Qué quiere decir algo de eso? Antítesis. Una cosa contra la otra significa. Colocar una cosa contra la otra. Figura que consiste en contraponer una frase o palabra o otra contraria a la significación. Lo malo o lo falso sirve de contraste para realzar lo bueno y lo verdadero. ¿Sí? Se pone en contra, lo contrario. Blanco, negro, alto, petizo, flaco, gordo. ¿Sí? Pero vamos a ver en la Biblia ahora algunos ejemplos y usted va a entender mejor cuando aparece esto, se llama así antítesis. Y vamos a ver Deuteronomios capítulo 30 y versículo 15. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 15. Mirá, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. ¿Se entiende? La vida, la muerte, el bien, el mal. Lo contrario, se contrapone. ¿Sí? A veces está en un mismo versículo, a veces está en un capítulo, a veces está en un párrafo, pero aparece la contradicción, aquello que se contrapone el uno del otro. Y esta figura no es tan difícil, los hermanos a veces que se complican, la que viene es más difícil. Así que presta atención en esta, que es fácil. Esta no es tan difícil. El versículo 19 del mismo capítulo 30, a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? La vida, la muerte de nuevo, y después aparece la bendición y la maldición. Se contrapone. ¿Sí? Estamos escogiendo la vida, ¿verdad? Estamos escogiendo la bendición. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? No, y lo contrario, no es tan difícil. Esta le dije que iba a ser fácil, es lo contrario. El uno del otro. Mateo 7, capítulo 13 y 14. A ver ahí los hermanos si están atentos. Y esto es fácil, a ver si encuentran. ¿Leo? Sí, hermana. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. ¿Dónde está la antítesis ahí? Estrecha y ancha.
Amén. Puerta estrecha y ancha. El camino angosto y después el espacioso. ¿Sí? Se contraponen allí, ¿no? La vida, la destrucción. Los pocos y los muchos. Ahí está la antítesis. ¿Sí? Ahí acá ejemplos que ahora no le voy a decir cuáles son, pero usted cuando tenga la copia, creo que hoy la hermana está entregando la copia, ¿no? Hasta esa página, se va a dar cuenta que ahí no está, el que está chusmeando la página hoy acá porque está en el último párrafo. Entonces, los va a anotar. Si no, bueno, el que está mirando el video, cuando le pasen las páginas, los versículos que no están, son algunos versículos que yo le he buscado aparte del estudio, ¿no? Mateo 10, 27. Ahí mismo estamos en Mateo. Mateo 10, 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Lo que digo en tinieblas, ¿a dónde lo tenía que decir? ¿Qué es lo contrapuesto? La luz. Lo que están oyendo, lo que yo le digo al oído, ellos lo tenían que proclamar desde la azotea. Lo contrario, se contrapone. Esta es fácil, ¿no? Sí, amén. Romanos 6, 23. Vamos a ver cuando vayamos a la otra, más vale que me sigan. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte, la vida. Lo contrapuesto, lo que se contrapone. Segunda de Corintios. Esto aparece en toda la Biblia, hermano. Usted va a encontrar y va a aparecer esta figura. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Acá usted va a encontrar en todos estos capítulos, él está hablando aquí de la ley, del pacto, del evangelio. Yo le voy a leer el versículo 6, el cual asimismo nos hizo miembros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vemos el nuevo pacto y el antiguo pacto. ¿Sí? Nosotros estamos viendo el nuevo pacto. Y el apóstol Pablo, si usted sigue esos versículos, tiene que leer desde el 6 hasta el 18, y sé que algunos hermanos son perezosos para leer, pero lo anota y lo lee, va a encontrar el antiguo pacto, lo que hacían ya Moisés, los hebreos, y el nuevo pacto, lo que hoy estamos viviendo nosotros. Se contrapone la ley, como hoy hablaba el pastor, la ley y el evangelio, lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Damos gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Y tenemos que dar gracias a Dios y esforzarnos y congregar y servir a Dios de corazón. O algún hermano dice, me cuesta. Yo le digo, cuando venga el Señor y se lleve a la iglesia, te va a costar más todavía, así que más vale afirmate ahora, ¿no? Que es en el tiempo de la gracia, no es tan difícil servir a Dios. Yo digo que nos quejamos de lleno. Justo leía, y ahora vamos a ver en la otra parte de gradación, el libro de los Hebreos, ¿no? Que ahí habla de aquellos hombres que pagaron el precio, de aquellos hombres que sufrieron, que fueron apedreados, que fueron azotados, que fueron encarcelados, a muchos aserrados, dice, otros pasados una espada. Eso sí pagaron un precio, ¿no? Nosotros un poco de frío nomás ya me costó llegar, decimos, ¿no? Caminamos un par de cuadras y decimos, me sacó una ampolla de la zapatilla. Esos hombres vivían caminando, ¿no? Escuchaba a uno de esos predicadores, se quejaba de viajar en avión, de andar en hoteles. Y yo como leía esa palabra y decía que aquellos hombres, ¿no? El apóstol Pablo mismo lo que caminó, pasó hambre, pasó angustia, naufragios,
frío, dice, pobres, dice allá, ahora vamos a leer hebreo, aquellos hombres que pasaron. ¿No? Y este se quejaba de andar en avión, de estar en hotel y que venía cansado de ir de un lado a otro en avión. Y bueno, así está la humanidad, ¿no? Le damos gracias a Dios que estamos viviendo el tiempo de la gracia nosotros, y ahí usted va a ver. Segunda, ahí mismo donde estamos, segunda de Corintios, capítulo 4, del 10 al 12. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La vida, la muerte, se contrapone uno al otro, y eso es la antítesis, ¿sí? Lo que esa figura retórica no es tan difícil de comprender, ¿no? Así que, ¿entendió? Antítesis, fácil, ¿sí? Fácil. Bueno, busquen versículos para los ejemplos después. Vamos a pasar, si entendieron antítesis, vamos a pasar a climas, gradación, también figura retórica, y que de aquí hasta que terminemos hermenéutica están las figuras retóricas. Así que no pregunten más las figuras retóricas, hasta que terminemos hermenéutica se termina con las figuras retóricas. Climas o gradación o escala, en nuestro idioma más fácil, se va a acordar mejor. Escala. Porque si no tenemos que acordar el clímax o gradación, mejor es escala. Y la palabra significa escala, en verdad. ¿Sí? Y voy a leer la definición de eso para el que esté anotando. Esto significa escala, figura que consiste en juntar en el discurso palabras o frases que con respecto a su significación vayan como ascendiendo o descendiendo por grados, de modo que cada una de ellas exprese algo menos o algo más que lo anterior. ¿Más o menos? Ya vamos a los ejemplos. Pero vamos a encontrar palabras o frases que van ascendiendo, van escalando, por eso se escala. Van escalando y llegan a un punto y a veces se cae del todo. Le voy a dar una facilito, la más fácil que encontré, porque está complicado. Pero se la voy a dar la más fácil que encontré para que usted vaya comprendiendo, pero espere que falta una partecita. ¿Sí? La esencia es que exista avance o progreso en la oración o párrafo, tema, libro o discurso. La mayoría de los sermones tienen más de una gradación y terminan mediante una gradación final de carácter extraordinario, que a veces cae del todo, escala, sube hasta acá y de repente cae. Eso está diciendo, ¿sí? La gradación puede consistir de unas pocas palabras o pueden expresarse por todo el discurso o libro. Pueden consistir en palabras sueltas, preparadas de tal manera que lleven a la mente una progresión gradual ascendiente, o pueden consistir en una serie de argumentos que estallen en triunfal culminación, como el argumento inconvertido, de la resurrección. Es un ejemplo que daba el apóstol Pablo, pero yo voy a ir a un ejemplo más claro y más simple. Después volvemos para acá, para que usted entienda. Vamos al libro de Cantares. Me compartí. Escala, va escalando, va subiendo y de repente, y va a ver que, bueno, a mí tuve que estudiarlo y a través de este versículo se me aclaró muchas cosas. Y espero que a usted también. Cantares, capítulo 6. Libro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. ¿Puedo leer? Sí, lea, hermano.
¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? A ver, ¿a alguien se le aclaró algo? Bueno, está halagando a la esposa, ¿no? Eso sí, hasta ahí entendieron las hermanas, eso le conviene. Está halagando a la esposa. Bueno, espere. Lo puso muy alto, escaló. Se fue allá arriba, ¿no? Salomón. ¿Sí? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, como el amanecer? Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol. Estaba allá arriba, imponente como ejército en orden. ¿No habrá alguna así sargenta por acá? ¿No habrá alguna de esas militares por acá o por ahí en las redes, los hermanos que no están mirando? ¿Vio que entendió? Se ríe porque entendió. La subió hasta allá arriba, hermosa como el alba, como la luna, como el sol, y de repente dijo, es un ejército. Se encontró con otra cosa, ¿no? Imponente como un ejército. Eso es la gradación, ¿entiende? Por lo menos los hermanos acá entendieron, ¿no? A mí ese versículo me aclaró muchas cosas, ¿sí? Amén, ¿por qué amén? Dice el hermano, fuerte. Eso nos aclara, la halagó a la esposa allá arriba y de repente pasó allá como un ejército acá. Y ahora, ¿quién se iba a enfrentar, no? ¿Quién iba a luchar contra ella? ¿No? Ahí aparece la gradación. Eso no está en el estudio, se lo dejo para que usted... estaba buscando algo, porque decía, y a mí me costó también un poquito, pero bueno, gracias a Dios que allá nos alcanza, ¿no? Y ilumina. Sí, eso es la gradación del clima. Cuando va ascendiendo, ahora vamos a ver otros ejemplos, pero ya entendiendo esto va a ir comprendiendo los otros. Escala, sube y a veces no cae, a veces queda arriba. El versículo escala, ¿sí? Sube y a veces baja, a veces no, a veces queda allá arriba. Sigue, está escalando, ¿sí? Vamos a ver Hebreos ahora, Hebreos 11, la galería de la fe. Le quería dejar eso porque era lo más sencillo y entendieron, y eso me alegra. Hebreos 11, desde el versículo 8 podemos leer 2 o 3 versículos. La galería de la fe, muy conocida. Sí, hermano. Amén. Así es. Ahí el hermano ya le está dando otro ejemplo para que anoten por allá. El cuestionario le pide que haya versículos que no estén en el estudio. Y Ezequiel no está, Ezequiel 28 dijo el hermano, ¿no? Ezequiel 28 no está en el estudio, así que ahí ya tiene otro. Pero vamos a Hebreos 11, del versículo 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Bueno, usted tiene que leer todo el capítulo 11. Pero cuando empieza a hablar de la galería de la fe, empieza por aquellos hombres grandes. Abraham, Isaac, Jacob, y sigue desarrollando, hasta que llega Moisés, el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo, con los tesoros
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Empieza a hablar de la galería de la fe, los grandes, y va ascendiendo. Llega Moisés y después de Moisés comienza a bajar en escala. El versículo 28, vamos ya al 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa. Ya no nombra a aquellos hombres. Sí, ya allá nombraba, venía hasta Rahat, aquella ramera, y vino. Y por allá nombró a Gedeón, a Sansón, a Jefté, aquellos hombres, pero ya no da detalle y viene bajando. Y que conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, aquellos hombres. El versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Viene bajando de los grandes hombres de Dios. Ahora viene bajando, ya no los nombra, están en la galería de la fe, pero ya comienza a bajar y a descender, y ya cuando empieza a hablar de aquellos que padecieron, que sufrieron, que fueron cortados la cabeza, otros aserrados, ya se viene bajando el nivel, ¿sí? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, el 6 y el 8. Sí, hermano. Sí. Sí, sí. Eso es. Sí. Está bien. Sí, esa es la idea. Que entiendan, el padre de la fe, y empieza ya bajando. Eso es la gradación, eso va a encontrar en distintos libros. Puede ser en un capítulo completo, porque usted para entender tiene que leer Hebreo 11 detenidamente, todo. Hoy no lo hacemos acá en el estudio porque estaríamos leyendo Hebreo 11 completo, ¿sí? Pero esa es la idea, y yo le voy leyendo algunos versículos para que vayan comprendiendo. Creo que con el primero entendieron bastante. Sí, ya está, dice el hermano. No, para empezar no tiene que poner hebreo porque está en el estudio. Ahí el hermano le dio un versículo, Ezequiel 28. Yo estoy dando algunos que no están. Y usted cuando tenga el estudio, cuando vea, va a tener que ver el video, los hermanos que anotan ahí los versículos, van a ver que no están en el estudio, y esos son los que tienen que anotar, ¿sí? Los que no están en el estudio. O sea que, ¿eso qué va a significar? Que usted progresó, que usted intentó, buscó, encontró algo de parte suya, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? De que usted... Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ya estaba para ser sacrificado, pero después fue ascendiendo. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, va subiendo, ¿sí? Va escalando. ¿Sí? ¿Entendieron? Gloria a Dios. Eso me alegra, porque yo dije, se les va a complicar a los hermanos. Me parece que se la hice fácil con el primer versículo. Lo tenía que dejar para lo último, me parece.
Romanos capítulo 8. Ahí también, para comprender ese capítulo, tiene que leer todo el capítulo 8 de Romanos. Nosotros siempre leemos lo más lindo, lo que más nos gusta, donde dice que nos separará del amor de Cristo. Y leemos solo esos últimos versículos. Pero tiene que leer todo el capítulo 8 y ahí va a entender y va a comprender cómo va escalando también el apóstol Pablo y luego va descendiendo. Romanos, capítulo 8, lo vamos a leer del versículo 15, o el capítulo 8, versículo 1. También es para leer todo el capítulo 8, pero vamos a saltar y vamos a ir viendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como hoy compartía el pastor, los que creen en Él, ¿sí? No es para todos, como o la religión oficial que nos dijo nosotros somos todos hijos de Dios. No, de ninguna manera. Es para los que andan en Cristo Jesús, no conforme a la carne. El pecado que hablaba el hermano, porque Dios aborrece el pecado y el que anda en el pecado. No conforme, no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Pero después vamos a ver, y siempre los textos que leemos, y termina diciendo allá en el versículo 39, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Primero decía ninguna, nada nos va a poder separar. Y después termina diciendo ninguna cosa creada, ninguna criatura nos podrá separar del amor de Cristo hacia nosotros, no de nosotros a Cristo. Esto lo hemos explicado en otras clases. Pero vamos a leer el versículo 15. Versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 1. Ya estamos expuestos primero a espíritu de servidumbre, decía el apóstol. Ahí es donde empezamos a leer. Estábamos expuestos a ese espíritu de esclavitud. Después ya hemos sido adoptados. Ya pasamos a un grado, ya somos adoptados. Cuando creímos, confesamos a Cristo, fuimos adoptados. 3. Comenzamos a comprender los lazos que nos unen a Dios. Dice que susurramos como niños. Ya de adoptados, ya el Señor nos toma como hijos, ya como niños. Comenzamos a susurrar, Abba, Padre, decía el apóstol. Vamos escalando, vamos cada vez más arriba. Hasta que el Espíritu da testimonio de nosotros. Porque si creímos de verdad, ¿se acuerdan los versículos antes que hemos leído en Efesios? Si creímos de verdad, el pastor también los compartió muchas veces, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, si creímos de verdad, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Por eso no es esa falsa doctrina que anda por ahí, que no hay que hacer la oración de fe y todo eso. Sino ahora, si creímos de verdad, el Espíritu Santo pone un sello en nuestro corazón para la salvación. Entonces dice, ya el Espíritu Santo da testimonio de que somos nosotros. Y ahora también somos herederos de Dios. El primero estábamos sometidos, estábamos allá, había un espíritu que había de temor en nuestro corazón. Después fuimos adoptados, después ya como niños. Ahora ya somos herederos. Y es más, nos compara como herederos y coherederos con Cristo. O sea, ya no está igualando al Señor Jesús. ¿Se entiende? Sigue escalando. Se va cada vez más arriba. Y después siga leyendo el capítulo 8. Y va a ver la escala y los misterios y todo lo que hay. Pero lo tiene que leer detenidamente
como decíamos acá en hermenéutica, con atención, y si no lo entiende, repítalo repetidas veces, y va a ver cómo se le van a aclarar allá un montón de cosas en ese versículo, ¿sí? A ver, sí, hermano. Sí, sí. Sí, quería hacer una comparación, yo, hablando del versículo de Hebreos 11 y 8, hablando de los patriarcas, empezando de Abraham, y cómo va descendiendo la fe, y cómo en este versículo demuestra cómo la persona necesita del otro para seguir adelante, avanzando. Remarca, en el versículo 16, donde el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De qué somos? Sí. Amén. Y no sigamos en el camino para adelante. Y sí, hijos, también herederos, con una gran promesa, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, vamos caminando con Él, padecemos con Él, vamos en el trayecto con Él, caminando conjuntamente con Él, o sea, demostrando que necesitamos de Cristo. Sí. Así es. Que con Cristo, conjuntamente padeciendo con Él, esa fe la vamos manteniendo. Y somos coherederos con Cristo. No con Abraham, no con los patriarcas, no con David, sino con Cristo. Coherederos con Cristo, sí. Ya nos igualó, ya somos igual a Cristo. O sea, vamos a tener lo mismo que el Señor Jesús, ¿sí? Y eso tiene que ser nuestra alegría, nuestro gozo, ¿no? Es como acá, nosotros siempre enseñamos, ya no seguimos a pastor, no seguimos iglesia, cuando nos convertimos nos aferramos a Cristo, nuestro Salvador. Después están los que nos guían, los que nos enseñan la palabra, y el pastor justo predicaba el día sábado, son merecedores de honra, siempre que sean ejemplo, siempre que se mantengan en el camino, siempre que se mantengan en la verdad y en la sana doctrina, ¿no? Son dignos de honra nuestros pastores, los que nos enseñan, nuestros líderes, los que están al frente. Pero nuestra fe, nuestra mirada, ¿dónde está puesta? En el Señor Jesús. Somos herederos y coherederos con Él. O sea, ya estamos igual a Cristo Jesús. Pero también estaba la otra parte que iba bajando. Porque como estábamos con Cristo Jesús, ya estábamos igual a Cristo Jesús. Estamos en igualdad con el Hijo de Dios. Ahora también dice, si sufrimos con Él, si sufrimos con Él, ahí ya no nos gusta mucho, ¿no? Ahí ya en el Evangelio moderno, en lo que hoy se predica, en lo que hoy se enseña, ya esa parte la pasan de lado, ¿no? Porque ya ahí no quieren pagar el precio, como leímos en Hebreo, aquellos hombres que pagaron ese precio, que sufrieron, que fueron apedreados, azotados, pasados a filo de espada. Sus mujeres, compartido el día domingo allá en San Verde, sus mujeres, los hombres le dijeron, me voy a predicar con el apóstol, con Juan o con Pedro, me voy a predicar la palabra, a levantar iglesia, y nunca más volvieron a sus casas. Porque dice que sus mujeres recibieron sus muertos en la resurrección. Allá, después se encontraron con ellos allá en el cielo. Nunca más volvieron porque muchos fueron azotados, muertos por predicar el evangelio y no volvieron. ¿No? Pagaron el precio. Y acá decía también el apóstol donde leímos, en esta escala, que estamos viendo la escala descendiente, si sufrimos con Él, a que nadie quiere pagar el precio. Hoy el evangelio moderno es todo bendición, todo prosperidad. Lo decía ayer allá, ¿por qué no podemos padecer como hijos de Dios? ¿No? Si todo padecieron, y cuando más Cristo Jesús, el que más padeció por nosotros, ¿no? Y él decía, si sufrimos, el apóstol Pablo, si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Esa es la parte donde muchos no quieren, muchos quieren estar allá arriba y seguir ascendiendo y seguir estando allá arriba. Pero él también decía, si sufrimos con Él, es el precio que debemos pagar como cristianos, como hijos de Dios. Guardar la sana doctrina, guardar la palabra. Eso le dijo Pablo a Timoteo. En el último tiempo van a haber aquellos que no van a querer sufrir la sana doctrina. Se van a volcar a las fábulas,
se van a volcar a las historias. Usted habrá visto predicaciones, pastor, en internet le ponen una musiquita triste y te ponen una historia triste y te van contando y el pastor llora y se revuelca por el piso y la iglesia ya está en una tristeza. Porque se volcaron a las fábulas, se volcaron a las historias, porque ya nadie quiere sufrir la sana doctrina. Porque cuando uno predica la verdad, cuando uno enseña la verdad, cuando uno enseña, a muchos no les gusta el sufrir. No, y el apóstol decía, si sufrimos también con Él, seremos glorificados con Él. Esa parte la obvian mucho y no quieren pagar ese precio de la palabra de Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios vamos a pagar ese precio, ¿no? Amén. Y que Dios nos ayude y nos dé la fuerza para seguir adelante, ¿no? Y mantener la palabra de Dios. Ya estamos cerca, vamos a leer el versículo 31. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién se podrá levantar contra nosotros, no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora ya el Señor está allá en el cielo, está a la diestra de Dios, es nuestro abogado, porque dice que nosotros tenemos un acusador que de día y de noche nos acusa, pero tenemos allá un abogado fiel y justo, que es el Señor, está allá en la diestra de Dios. ¿Quién podrá contra nosotros? Está allá arriba el apóstol hablando. Estos versículos usted lo tiene y lo tiene ahí desarrollado en el estudio para que usted comprenda. Algunos otros versículos se los he dado yo. Él dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nos dio libremente a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿cómo nos podrá negar la gracia o la bendición que necesitamos? ¿Quién nos acusará? Puesto que es Dios el mismo que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarnos cuando Cristo ya ha muerto para salvarnos? Está ahora a la diestra de Dios como nuestro abogado, que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo que tiene para con nosotros? ¿Quién nos separará? ¿Nos separará acaso la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo? Y el apóstol comienza a relatar allá, ¿no? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, si ya está en la diestra de Dios, ¿quién no va a poder separar? Y empieza a descender, y empieza a decir, ¿qué será que no podrá separar? La angustia, la tristeza, los problemas, las tribulaciones, cuchillos, algo creado nos podrá separar, no. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro abogado, Él está a la diestra de Dios y comienza después la escala a descender, que nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Entendieron? ¿Sí, los hermanos? Amén. Eso nos alegra aquellos que entienden. Gloria a Dios. Y bueno, esto siempre digo, lo vamos a ver reflejado en el cuestionario. Ahí lo vemos reflejado aquellos que entienden o no entienden. Yo creo, Dios les bendiga en esta noche, nos quedamos por acá, seguimos con las figuras retóricas, con la hermenéutica, que esto nos da claridad, esto nos da luz a entender la palabra del Señor. Yo que encontramos textos oscuros, encontramos versículos oscuros, que a veces no entendemos que, bueno, para eso está la hermenéutica, para darnos esa luz, ese conocimiento, para poder entender la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces tomamos un versículo, tomamos algo allá aislado, alguien nos dice, para mí es esto, dice alguno.
Y no tiene que separar, tiene que interpretar, tiene que ir a la base de la Biblia, de la palabra de Dios. Es la que nos va a dar luz y entendimiento, hermano. Dios les bendiga, nos ponemos de pie, hacemos una oración, nos quedamos por acá en este día lunes y si el Señor lo permite nos reencontraremos el próximo lunes en este lugar a las 19 horas, como todos los lunes con la clase, la escuela bíblica, y Dios les bendiga a todos los hermanos. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar compartiendo con nuestros hermanos, Señor, estar conociendo de tu palabra, tú dándonos luz, entendimiento. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor amado, lo que yo no he podido explicar. Tú eres poderoso, Señor, para hacer entender a nuestros hermanos. Señor, sigue dándonos luz, seguimos conociendo más de ti y te damos gracias por eso, Padre. Yo te pido ahora, lleva guardado cada uno de mis hermanos, tus hijos, y tú nos ayudes a llegar a la próxima clase y sea tu voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios